Entonces, ¿para qué sirve esta forma de analizar el PBI? Una vez que entendemos de qué forma se consume el PBI, podemos entender un poco mejor cuál es el impacto en la economía de las distintas situaciones que se van dando o de medidas que se quieran implementar, ¿no? Entonces, veamos el caso de la pandemia de coronavirus. A partir de todas las restricciones que se implementaron, se afectó de manera muy significativa el nivel de consumo. Por ejemplo, los sectores gastronómico y de entretenimiento, restaurantes, cines, teatros, etcétera, se vieron muy afectados enseguida y mostraron caídas en algunos casos de hasta el 90%. Claramente vemos que hay un efecto contractivo en este tipo de crisis sobre el nivel de actividad o del consumo. También vemos que hay un impacto negativo en los impuestos, además de la caída del consumo y la consecuente caída en la recaudación del IVA, que es el consumo que es el impuesto que afecta al consumo. Se suma además el creciente incumplimiento del pago de otros impuestos, como pueden ser rentas, ingresos brutos, impuesto a las ganancias. Todo esto a causa de la caída en la actividad económica, ¿no? También la caída en el consumo va a generar una caída en la inversión. Es esperable que la inversión caiga en un mercado donde la gente está consumiendo menos que antes, por lo que la producción nueva que va a ser fruto de esa inversión probablemente no se venda, ¿no? Sin embargo, por otro lado, es de esperar que el gasto público crezca. Básicamente esto se da en respuesta a la caída que tienen los mercados, ¿no? Para tratar de atenuar la crisis en la población. Ejemplos de esto son el ingreso familiar de emergencia, el IFE, el ATP, que es esta ayuda que da el Estado a las empresas, a las pymes, para poder seguir pagando los sueldos de los empleados sin tener que echarlos. Eh, digamos, son todas medidas en donde el Estado se hace cargo, trata de ayudar a las personas, a las empresas en crisis para que la crisis no sea tan fuerte, ¿no? Y acá hacemos algún paréntesis para ver una cosa, ¿no? Si bien no es algo que surja del análisis de esta ecuación, sí es algo que ya vimos en clase y que pasa, digamos, en estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando crece el gasto público, como vimos acá, al mismo tiempo que los ingresos del Estado están cayendo, ¿no? Los impuestos. Esto no es otra cosa que generación de déficit fiscal. A medida que vos gastás más plata y tu ingreso es más chico, va generando un déficit. Déficit quiere decir parte de tus gastos que no tenés con qué cubrir. Entonces esto genera los problemas que ya vimos de emisión monetaria e inflación después, o de incremento de la deuda, ¿no? Como yo no tengo plata para consumir, pero sigo consumiendo, tengo que pedir prestado. Así que si bien no es algo que surja del análisis de esta ecuación, sí siempre hay que estar atento a las situaciones en que los ingresos del Estado están cayendo al mismo tiempo que crecen sus gastos, ¿no? Pero volviendo a los impactos del COVID en el PBI, nos quedaría ver qué pasa con el sector externo. Claramente, con todas las restricciones que surgieron en relación al cierre de fronteras, limitación en la comunicación entre países y demás, todo esto tuvo un impacto negativo en el volumen del comercio internacional. Por lo tanto, las exportaciones y las importaciones, las dos van a sufrir caídas muy fuertes, ¿no? Después estará por verse si caen más las expo o las impo, y en función de eso ver si cae o tiene un efecto expansivo o contractivo del PBI, pero en general van a caer las dos, por lo que la economía se va a ver afectada. Así que en definitiva, no quedan dudas de que una crisis sanitaria como esta va a tener un impacto negativo en el PBI, ya que afecta a la baja a casi todos los componentes del consumo, ¿no? Entonces esa producción no se va a consumir y va a generar caídas del PBI. Otro caso que podemos analizar es el del reciente arreglo con los acreedores por la deuda externa. Si un país logra reestructurar su deuda, esto quiere decir renegociar con la gente a la que le debe para definir un nuevo valor de lo que debe, nuevos montos y nuevos tiempos para el pago con los que se pueda cumplir, esto hace que el país eventualmente salga del default. Esto tiene un efecto inmediato en la tasa de interés a la que se puede pedir deuda. ¿Está bien? Un país que está en default, como es más riesgoso, se le presta cobrándole más tasa de interés para cubrir ese riesgo mayor. Cuando sale del default, en cambio, automáticamente, de un día para el otro, bajan las tasas a los que se les puede prestar. No solo al país, sino que también a las empresas que están en ese país. Entonces, teniendo en cuenta que la inversión se realiza casi por completo con créditos, con financiamiento,
salir de un déficit, de un default va a facilitar las condiciones para invertir. Va a ser más barato invertir porque los créditos van a ser más baratos. Así que el arreglo de la deuda, la solución de la deuda, va a generar un incentivo para la inversión. ¿Estamos? A esto sumemos que en el mediano plazo un crecimiento en la inversión debería generar mayor empleo, por lo tanto mayor capacidad de compra en la población, por lo tanto mayor consumo privado. ¿Tá? Entonces también vemos este efecto positivo en el nivel de consumo. Contrario a esto se va a dar también un crecimiento en la recaudación impositiva, porque obviamente mejor situación económica va a dar mayor capacidad de pago también para impuestos, y además con el crecimiento del comercio y del consumo crece la recaudación del IVA. Pero siempre que estos dos se mueven, por lo general los impuestos se cobran en función del consumo y es mucho más chico el monto de impuestos que el del consumo. Por lo que cuando estos dos crecen, el consumo suma al PBI mucho más de lo que resta el impuesto, y cuando estos dos caen, el consumo cae mucho más en su suma al PBI de lo que resta el impuesto. ¿Está bien? Por lo que se sigue incentivando a la economía en este caso, ¿no? Respecto al resto de los componentes del PBI, no hay un efecto determinado a priori que sepamos que vaya a tener. Por ejemplo, del sector externo, el gobierno puede realizar un ajuste, perdón, del sector público, el gobierno puede realizar un ajuste, o sea, bajar G, como parte del nuevo acuerdo de deuda, para garantizar la posibilidad de que este país pague, afectando a la baja el gasto, ¿no? Por lo tanto, el PBI. Pero si no tiene estas cláusulas, también podría aprovechar las tasas más bajas que hay ahora en el mercado para endeudarse y el aumento en la recaudación, el aumento en T, para poder aumentar G, el gasto, ¿está bien? Entonces va a depender de qué es lo que decía hacer el gobierno una vez que arregló el tema de la deuda. De la misma forma, el aumento de la inversión podría generar efectos distintos o digamos, este arreglo de deuda podría generar efectos distintos en el sector externo. Puede ser que suba la inversión en el sector exportador, entonces crezcan las exportaciones, entonces crezca el PBI, aunque también puede ser que todo ese crecimiento del consumo se vuelque a importaciones, por lo que baje el PBI. ¿Tá? Por lo que el efecto de arreglar la deuda no tiene un impacto que se sepa de antemano sobre el comercio exterior tampoco. Habiendo dicho estas dos cosas, sobre el sector o sobre el gasto público y sobre el sector externo, en líneas generales sí podemos concluir que solucionar un problema de crisis de deuda es beneficioso para el PBI, ya que genera incentivos para que crezca la economía. Y por último, podemos ver o hacer un análisis del impacto que podría llegar a tener un proyecto de expropiación como el que se planteó hace unas semanas acá en la Argentina, ¿no? Respecto de la empresa Vicentín. Sin dudas, este tipo de medidas va a tener un impacto negativo en los niveles de inversión, ¿no? Básicamente los empresarios que están actuando en este país, al ver que existe la posibilidad de que expropien a sus empresas, van a tener incentivos seguro para no incrementar sus inversiones y en la medida de lo posible para reducirlas, ¿no? Las empresas que puedan van a empezar a desinvertir en los países donde corra riesgo sus inversiones y su propiedad privada, para poner esa plata en inversiones en países donde las inversiones y la propiedad privada esté más protegida por las leyes, ¿no? Es que claramente esto tiene un impacto negativo en el nivel de inversiones, o sea que afecta negativamente al PBI. Y así como decíamos antes, que un incremento en las inversiones favorece el consumo de más, una caída en las inversiones en el largo plazo va a generar una caída del consumo, de recaudación, etc. Por lo que sin dudas son medidas que afectan negativamente en el largo plazo a la evolución del PBI. Esto es lo que habíamos visto en la clase de hoy. La idea para la clase que viene, como les pedí a los que estaban, es que busquen y traigan para la clase que viene noticias que vean en el diario sobre temas que tengan que ver con la economía, para que podamos analizarlos en función de estas relaciones que vimos hoy. Impuestos nuevos, quita de impuestos, qué pasa con el tipo de cambio, si sube la bolsa, si baja la bolsa, lo que sea. Cualquier noticia de índole económica seguramente vamos a poder analizarlas mirando esta ecuación y poder
inferir si es algo, si es una situación que va a mejorar a la economía, que va a traer problemas para la economía, etcétera. ¿Está? Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Hacemos este ejercicio y así la clase que viene es un poquito más proactiva desde el lado de ustedes. ¿Vale? Un abrazo.